Hola chicos, ¿cómo andan? De este lado les habla el profe Rodrigo, de Biología, y un poco el sentido de este video es para introducirlos a lo que es el nuevo trabajo, la nueva tarea, que es sobre clasificación de los seres vivos. En lo anterior, ustedes leyeron un texto a partir del cual respondieron al formulario de Google. Y leyeron sobre las características de los seres vivos, los reconocieron como sistemas abiertos, y leyeron que realizan determinadas funciones vitales como la nutrición, relación y reproducción, y ahí leyeron que habían varios procesos relacionados, como la alimentación relacionada a la nutrición. Y finalmente trabajaron un poco a lo que es la clasificación en general, terminando de clasificar a los elementos de una biblioteca. Ahora vamos a pasar a trabajar lo que es la clasificación puntual de los seres vivos. Por eso en primera instancia vamos a ver qué es clasificar. Como ven, clasificar es ordenar o agrupar objetos, fenómenos, o en este caso seres vivos, de acuerdo a ciertas características. Esas características van a ser los criterios. Esos criterios van a permitir crear un conjunto de categorías, en los cuales se van a agrupar esos objetos o seres vivos a clasificar. También puede referirse a identificar un objeto o un ser vivo de acuerdo ya a un sistema ya determinado. Nosotros vamos a trabajar con un sistema que ya está determinado, con categorías y criterios que ya son conocidos. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, en el caso de matemática, ustedes seguramente han trabajado con tipos de triángulo y lo pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios. Uno de los criterios es, por ejemplo, según la longitud de sus lados. De allí se van a desprender tres categorías: equiláteros, isósceles y escalenos. En lengua también han trabajado con clasificación, por ejemplo, de palabras en las cuales ustedes reconocían si eran sustantivos, adjetivos, verbos, y los sustantivos los clasificaban, por ejemplo, de acuerdo a común, propio, abstracto, concreto. Así que bueno, en cierta forma ustedes ya han trabajado con lo que es clasificar. Yo les había dejado en su momento para la clase poder clasificar estos botones. ¿Cómo se les ocurre clasificar a estos botones? ¿Cómo se podría clasificar? Por ejemplo, un criterio que puede aparecer es el color, ¿no? ¿Qué categorías podemos desprender de esto? Verde, azul, gris, rojo y amarillo. Otro criterio puede ser de acuerdo a la cantidad de agujeritos que tiene ese botón. Entonces vamos a tener los que tienen un agujerito, los que tienen dos, los que tienen tres, los que tienen cuatro y los que tienen cinco. Bueno, estos son algunos ejemplos para introducirlos a lo que es entonces la clasificación de seres vivos. Obviamente esto va a variar según quién clasifica y el objetivo con el cual se clasifican. Como vimos anteriormente, los botones se podían clasificar de acuerdo al color o la cantidad de agujeritos que tenía. En biología podemos, por ejemplo, clasificar a los seres vivos según el número de células, que ese sería el criterio. Y vamos a tener dos tipos de células, de acuerdo al número de células: unicelulares y pluricelulares. De acuerdo al tipo de célula vamos a tener dos categorías: los que son procariotas y los que son eucariotas. Básicamente la diferencia es que los eucariotas presentan un núcleo y los procariotas no. En ese núcleo está el material genético. En el caso del eucariota, dentro del núcleo, y en el caso del procariota, disperso. ¿Para qué clasificamos a los seres vivos? ¿Por qué vamos a trabajar con esto? En primera instancia, porque va a permitir identificar seres vivos en cualquier lugar del planeta, de acuerdo a estas características que vamos a trabajar. Va a facilitar la comunicación entre los especialistas que estudian esto: biólogos, zoólogos. También para entender mejor al mundo que nos rodea, y por otro lado, los resultados de la clasificación sirvieron para, por ejemplo, la medicina, la bioquímica, geología, entre otros. La historia de la clasificación de los seres vivos tiene más tiempo del que parece. El filósofo Aristóteles hacía una distinción entre animales con sangre y sin sangre. Y en la Edad Media, San Isidoro clasificó a los animales caracterizándolos en feroces, mansos y pequeños. Sin embargo, al estudiar la biodiversidad del mundo, esto se convirtió en una cuestión problemática en tiempos antiguos. Por eso, y dadas las diferencias entre los organismos, se hizo necesario hacer una clasificación más eficaz y oficial. Cabe destacar
que la ciencia que nos ayuda a clasificar a los seres vivos es la taxonomía, cuyo primer acercamiento fue gracias a Carlos Linneo, quien estableció en 1753 el sistema de clasificación, que hoy continúa estando vigente. Este naturalista sueco agrupó a los seres vivos según sus rasgos morfológicos e ideó una jerarquía de exclusividad que abarca desde el reino hasta la especie. Se han hecho muchas modificaciones, pero este método sigue siendo hoy utilizado. En la taxonomía, todas las especies tienen una clasificación única y un nombre científico que consiste en dos palabras originarias del latín o del griego. Por esto es que muchas veces los nombres nos parecen raros. Esto es sumamente útil, ya que los nombres comunes de las especies varían según el idioma de la región geográfica y otros aspectos, pero el nombre científico es invariable. La nomenclatura binomial es un convenio que determina cómo nombrar a las especies. Vamos a ver un ejemplo del ser humano. El ser humano es el nombre vulgar que le damos a nuestra especie, que en realidad el nombre científico es Homo sapiens. Este nombre científico o el nombre de la especie está formado por dos partes. Homo, que hace alusión al género, y sapiens al epíteto específico, ¿sí? Como característica entonces, el nombre científico o el nombre de una especie está formado por dos partes. La primera parte es alusión al género y la segunda al epíteto específico. El género se escribe con mayúscula al comienzo y todo lo demás en minúscula, y el epíteto específico todo en minúscula. Como otra característica, este nombre es latinizado o en griego, como les mencioné anteriormente, y se debe escribir en cursiva, si es en computadora, que es una letra media paisada. Fíjense que hay una diferencia entre Homo sapiens y humanos, y si lo escribimos a mano hay que subrayarlo. Entonces, repasando, el nombre científico está formado por dos palabras en latín, se destaca el texto escribiéndolo en cursiva o subrayado si está escrito a mano. Y está formado por dos palabras, por eso nomenclatura binomial, porque hace alusión a que está formado por dos partes. La primera palabra hace alusión al género de la especie y se escribe en primera instancia la primera letra con mayúscula, y la segunda palabra hace alusión al epíteto específico en el donde todas las letras deben ir en minúscula. Pero entonces, ¿qué es una especie? Una especie es un conjunto de individuos con características semejantes que van a poder cruzarse entre sí, o sea, reproducirse y dejar descendencia fértil. Es la unidad fundamental de la clasificación de los seres vivos. Puede ocurrir que algunos organismos de distintas especies, más o menos emparentadas, se crucen, dando origen a un híbrido. Un híbrido entonces es un organismo que procede de la cruza de dos organismos por reproducción sexual, y en general estos organismos están emparentados. No son de la misma especie, pero son muy cercanos entre sí. Lo que ocurre es que este organismo no puede reproducirse ni dejar descendencia fértil, por eso no conforma una nueva especie. Como ejemplo de híbridos vamos a tener al liger o ligre y al tigón. El ligre se produce de la cruza entre un león y una tigresa. En cambio el tigón se produce de la cruza de una leona y un tigre, ¿sí? Por lo tanto, el ligre y el tigón son híbridos, producto de la cruza entre dos individuos de distintas especies y que no tienen la capacidad de reproducirse ni dejar descendencia fértil. Como se dijo anteriormente, la ciencia encargada de ordenar y clasificar a los seres vivos es la taxonomía. Esta determinó criterios y categorías en los cuales se van a clasificar los seres vivos. Estos seres vivos van a estar agrupados de acuerdo a determinadas características, y esos grupos van a conformar lo que se llama taxón. A estos grupos se le asignó un rango o categoría particular, ¿sí? O sea, de acuerdo a determinados criterios van a ir surgiendo diversas categorías taxonómicas, en las cuales una va a incluir a la otra, teniendo así un total de 8 categorías taxonómicas, que son el dominio, el reino, el filo o división, clase, orden, familia, género y especie. El criterio para poder englobar a un ser vivo dentro de un dominio va a ser el tipo de célula
que presenta. Dentro del reino van a haber otras características y dentro de las siguientes categorías taxonómicas van a haber otras. Como les mencioné, el criterio para caracterizar a un organismo dentro de un dominio es el tipo de células que presenta. Si presenta células eucariotas, va a formar parte del dominio Eucaria. Mientras tanto, si presenta células procariotas, va a formar parte o del dominio Bacteria o del dominio Arquea. Más adelante vamos a trabajar con qué características presentan estos dos dominios, el Bacteria y el Arquea, que los separan. En cuanto al dominio Eucaria, vamos a encontrar que hay 4 reinos que forman parte de este dominio, que son el reino protistas, el reino hongos o fungi, el reino plantas y el reino animal, que a lo largo del año también estaremos trabajando con cada reino, caracterizándolo y viendo qué grupos taxonómicos menores hay en cada uno de estos reinos. Como un ejemplo vamos a ver al perro. El perro pertenece a la especie Canis familiaris, ¿sí? El perro forma parte a su vez del género Canis, forma parte a su vez de la familia Canidae, del orden Carnívora, de la clase Mamalia, del filo Chordata y del reino Animal. Como verán, a partir de la clase Mamalia, nosotros ya compartimos bastantes características con el perro que nos hacen formar parte de esta clase Mamalia o clase Mamíferos. Y una de las características es la presencia de pelos y la presencia de mamas. Vamos a ir viendo a lo largo del año qué otras características más engloban a un organismo o a un ser vivo dentro de la clase Mamalia, dentro del filo Chordata, dentro del reino animal. Como vemos, las categorías van siendo cada vez más específicas hasta llegar a la especie. Por lo tanto, van a haber características más específicas para poder determinar que un organismo forma parte de una especie. Pero para llegar a eso tiene que haber características que lo metan dentro del mismo reino, del mismo filo, de la misma clase, del mismo orden, de la misma familia y del mismo género. Hasta llegar a características muy puntuales para poder determinar que forma parte de una especie o no. Como último ejemplo, vemos acá la especie Homo sapiens. Nosotros formamos parte entonces del género Homo, de la familia Homínidos, del orden Primates, de la clase Mamíferos, del filo Chordado y del reino Animal. Fíjense que estas 3 primeras categorías, reino, filo y clase, y acá falta dominio, que es Eucaria, estas 4 categorías las compartimos con, por ejemplo, los perros. Pero a partir del orden hay características que nos diferencian. Entonces, por ejemplo, podemos ver que formamos parte del orden Primates, y eso es lo que nos separa de los perros, y es que tenemos manos y pies con 5 dedos, pulgares oponibles, ojos al frente con visión estereoscópica, o sea 3D, podemos girar el brazo alrededor del hombro, flexionar el tronco, y la proporción del cerebro es mayor. Bueno, espero que el video haya sido claro y los ayude a poder resolver la tarea que les he asignado.